Para el basamento piramidal y el templo no se tienen en el cerro, por lo que la cal y el tezontle obtenidos de San Juan Tlacotenco y San Andrés de la Cal. El pueblo de San Juan se encuentra a 10 kilómetros al norte y el pueblo de San Andrés 10 kilómetros al sur. La escalera del lado sur nos conduce a lo que es la explanada del templo, y en medio de esa explanada existía un pequeño altar, el cual se podían hacer rituales sin la necesidad de subir al templo. Rituales probablemente asociados a personas que por su condición social no podían subir al templo. Al sur de la explanada se observan los restos de dos grandes cuartos, los cuales debieron de servir como habitaciones del dios Tepoztecal, así como para guardar objetos interesantes al culto. Sobre esta explanada se ubica una tercera escalinata. La escalinata que nos trae al templo del Tepoztecal tiene 3 escalones. La huella de los escalones es muy pequeñita, tal como corresponde a la tradición arquitectónica de Mesoamérica. El tamaño de los escalones no es a consecuencia de que los antiguos habitantes del santuario tuvieran los pies pequeños. Esto se hacía para obligar al que subiera al templo que lo hiciera con respeto y ligeramente inclinados. Asimismo, al descender se hacía en diagonal para evitar dar la espalda al dios Tepoztecal. El número 13 de los escalones es muy importante, ya que está relacionado con la concepción del universo mesoamericano, y 13 eran los días que tenía la semana del calendario ritual. Las paredes del templo presentan un perfil de taluz y tablero. Este es el taluz y este es el tablero. Este complejo arquitectónico fue muy común para el periodo posclásico. En algunas de las estructuras donde se encuentran más temprano son, por ejemplo, en Teopanzolco, en la ciudad de Cuernavaca. Al igual que en el templo de Tepoztecal aparecen los 4 costados. También se encuentra en Tenayucan, Santa Cecilia y en alguna de las etapas tempranas del Templo Mayor y Tlatelolco. En estos dos últimos lugares, el taluz y el tablero aparecen asociadas al templo de Tlaloc, por lo que se puede proponer que este estilo arquitectónico está dedicada a las deidades de la fertilidad, como debió ser el caso de Tepoztecal. El templo se compone por 2 cuartos. El primero de ellos, que subiendo la escalinata, que funcionó como un vestíbulo, con 3 claros, 1, 2 y 3, siendo el central mayor formado por los remates de los muros norte y sur y 2 pirales. El segundo es un pequeño salón que se atraviesa por una puerta lateral. El salón fue el lugar más sagrado del templo. Tanto el salón como el vestíbulo tienen adosado a los muros de una época anterior, con relieves y un texto donde se han identificado el glifo de los 20 días del calendario sagrado. En los 3 costados de los muros exteriores del templo se encontraban clavos decorativos en formas de calavera, 5 en el costado norte, 4 en el este. En el costado sur no se conservan estos clavos, pero debieron de mantener la simetría con el lado norte. El templo fue encontrado en el año 1893 por el arquitecto Francisco Rodríguez, y con la ayuda de la población comenzaron los trabajos de conservación y limpieza. Para 1895 el templo ya es liberado de escombro, maleza, y es presentado en la Ciudad de México en el Congreso de las Américas al mundo. Así fue encontrado, 1893. Posiblemente en el año 1220, 1502, el templo pudo haber sido así. Esto ya es una maqueta virtual, como posiblemente pudo haber sido este templo. Los restos de este cuarto los vamos a observar al lado sur, y los restos de este cuarto los vamos a observar a mano derecha. Y este es el sistema de terrazas, y aunque el techo no se conserva, se supone que fue un techo plano, soportado por una estructura de vigas de madera. Sobre eso se colocó una mezcla de fragmentos de tezontle pegados con cal, arena y por último una capa de tierra impermeabilizado. El templo fue dedicado a Tepoztecal o Ometoztli. Ometoztli fue un ídolo de piedra, labrado en piedra, que quiere decir Dios de 2 conejos. Tepoztecal fue su representación físicamente. Tepoztecal fue el último señor de este señorío. Esto es a la divinidad consagrada por la mitología agrícola, como dios del pulque, las cosechas y la fertilidad. Este templo y el dios Tepoztecal fueron tan importantes que se han encontrado evidencias de peregrinos que llegaban desde Chiapas y Guatemala. Y a lo largo de los siglos en este templo vivieron varias personas que fueron su manifestación del dios Tepoztecal. Tepoztecal, Tepozteco y Tepoztlán tienen la misma raíz. Tepozteco es el nombre del cerro, su significado es casa del Tepoztecal. Tepoztecal es el nombre del rey, el último de este señorío, significado señor de Tepoztlán. Y el nombre de Tepoztlán proviene de sus raíces simbólicas. Tepoztli, cobre o fierro, tlán, abundancia o lugar. Entonces el nombre de Tepoztlán, su significado es lugar donde abunda el cobre o donde se venera el cobre. No porque haya cobre, sino por la hacha del dios Tepoztecal que fue de cobre. La otra opción
Tepoztlán, lugar de los cerros quebrados. Las culturas que vivieron en México utilizaron piedra volcánica para elaborar basamentos piramidales conocidos como pirámides, templos o plataformas, construidos astronómicamente a los movimientos de la Tierra, el Sol, la Luna y Venus, y orientados hacia un grupo de estrellas que hoy conocemos como la constelación de Orión. Como tal, en México no tenemos pirámides, en México no existen las pirámides. Una pirámide es aquella que tiene 5 puntas, 4 en la base, 1 en la parte superior. Las culturas que vivieron en México no construyen pirámides, sino centros ceremoniales o centros sagrados, dependiendo el uso que se le daba a los edificios. Para los lugares sagrados la palabra correcta son Teocalis. Su significado en náhuatl, Teo, energía o universo, Cali, casa, es decir, templos o adoratorios, dichos de manera coloquial. Así que este recinto está en Unaltepel, allá en Tepuztla. Intiocali, Inaltepel, Intepuztla. En el sentido de que el templo del Tepoztecal fue parte de un paisaje ritual concebido por los mexicas, en que las construcciones religiosas se integraban al ambiente jeráfico, considerado sagrado. El templo del Tepoztecal se compone por 3 elementos arquitectónicos: área este, su templo y su explanada. En el área este, lo que fue una área habitacional que tuvo la función de albergar a los sacerdotes, sirvientes y talleres productores de papel amate, hoy funciona como un mirador. En el área central, donde se encuentra la taquilla, 3 elementos: un muro, una banqueta, los restos de un cuarto, o cuya función fue el control para subir al área del templo. Las montañas que rodean al templo son 4. Al norte, Tlahuiltepel, su significado, Cerro de la Luz. Al oeste, Ocelotzin, Cerro del Jaguar. Y al sur, Xalchiltepel, Cerro del Tesoro. Al este, Icaltepel, Cerro del Viento. Esas son las 4 montañas que lo rodean. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Bien, este lugar no fue conquistado por los españoles. Este lugar solamente llegó Fray Domingo de la Anunciación, un fraile dominico, a dialogar con Tepoztecal para que dejara de adorar a Ometoztli y adorar a la Santísima Virgen de la Natividad. El único día que ustedes pueden subir aquí en la noche es el 7 de septiembre de cada año. 7 de septiembre se hace una velación en este lugar. Es un recordatorio cuando Dios Tepoztecal, 7 de septiembre de 1538, se despide de sus dioses, de sus creencias, para el día 8 de septiembre ser bautizado a la religión católica. Motivo, reto que hubo para que Dios Tepoztecal aceptara la religión católica: parte derecha del templo se aventó la piedra de Ometoztli, el ídolo Ometoztli, y la cruz de metal. Quien se rompiera se tendría que aceptar la religión. Desafortunadamente se rompió Ometoztli. Los pedazos de Ometoztli están enterrados en Huastepec como cimiento de la Iglesia Católica. Por esa razón es que Dios Tepoztecal acepta la religión católica y es bautizado el día 8 de septiembre. Enseguida, su pueblo. Esta leyenda apunta hacia el oriente, es decir, hacia el océano Atlántico, como punto de origen de estas razas. Quizás sea por eso que la gran mayoría de los templos prehispánicos, al igual que las iglesias católicas construidas sobre ellos, están orientados en esa dirección. Muchas gracias por haberme escuchado, que tengan un excelente día, que Dios me los bendiga y un excelente regreso a casa. Un abrazo a la distancia y si gustan una cooperación, gracias.